Primera parte. En las vastas llanuras de Texas, donde el sol ardía como una maldición y el viento arrastraba polvo que se clavaba en la piel como agujas, un jinete solitario cabalgaba hacia el norte. Nadie conocía su nombre. Llevaba un sombrero negro gastado por el tiempo, una camisa de algodón descolorida y un revólver Colt enfundado bajo el brazo derecho, siempre listo. Su caballo, un alazán fuerte de ojos fieros, trotaba con paso seguro por el sendero que serpenteaba entre mezquites y cactus. El hombre no hablaba mucho. Sus ojos, grises como el acero de un cañón, observaban todo sin revelar nada. A lo lejos, el ganado de los Pruitt levantaba una nube de polvo que oscurecía el horizonte. Hase Pruitt, el mayor de los hermanos, era un hombre corpulento de barba espesa y temperamento explosivo. Junto a él cabalgaban Cole y Win, sus hermanos menores, tan brutales como él. Los Pruitt controlaban miles de acres desde Flat Rock hasta la frontera con México. Nadie se atrevía a desafiarlos. Sus vaqueros armados hasta los dientes expulsaban a los pequeños rancheros, quemaban cercas y robaban agua de los arroyos. El miedo era su ley. El jinete desconocido vio el rebaño demasiado tarde. Su caballo relinchó alarmado cuando un toro bravo se cruzó en el camino. Un disparo resonó en el aire seco. La bala atravesó el cuello del alazán, que cayó de rodillas con un grito agónico. El jinete rodó por el suelo, evitando por poco ser aplastado. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo, mientras el animal agonizaba en el suelo. Hase Pruitt bajó el rifle humeante desde su montura, sonriendo con desprecio. Ese animal se metió en medio, forastero. Mala suerte. Los hermanos rieron. Cole escupió tabaco al suelo y Win cargó otro cartucho en su arma, por si acaso. El desconocido miró al caballo moribundo. No gritó. No maldijo. Solo dijo con voz baja y calmada. San Ángelo. Hase frunció el ceño. ¿Qué dijiste? San Ángelo. El juez más cercano. 2 días de camino. Los Pruitt se miraron y estallaron en carcajadas. Hase se acercó a caballo, apuntando con el rifle. Nadie me dice qué hacer en mis tierras, gringo. Sigue tu camino antes de que te meta una bala en la cabeza también. El desconocido no se movió. Observó a los 3 hermanos, memorizando cada detalle, la forma en que Hase sostenía el rifle con arrogancia, como Cole tenía la mano cerca del revólver y Win miraba nervioso hacia los lados. Luego, sin decir más, comenzó a caminar hacia el sur, dejando atrás el caballo muerto y el polvo levantado por el ganado. Pasaron las horas. El sol descendía como sangre sobre las colinas. El desconocido caminó 6 millas bajo el calor infernal, con las botas cubiertas de tierra roja. Sus labios estaban agrietados, pero su paso era firme. Al llegar a Flat Rock, un pueblo polvoriento con selún, herrería y una pequeña oficina del sheriff que nadie respetaba, entró en la tienda de caballos. El dueño, un viejo mexicano llamado Don Miguel, lo miró con curiosidad. Necesito un caballo, dijo el desconocido en español fluido, con acento del norte. Don Miguel asintió. Vio en sus ojos algo que pocos tenían, una calma peligrosa. Tengo una yegua mora, fuerte y rápida. Pero cuesta caro. El desconocido pagó con monedas de oro que sacó de una bolsa de cuero gastada. Montó la nueva yegua y cabalgó lentamente hacia el centro del pueblo. Las calles estaban casi vacías. La gente sabía que los Pruitt estaban en el saloon celebrando otra victoria. Dentro del Broken Spur Saloon, el aire olía a whisky barato, tabaco y sudor. Jess Pruitt estaba en la barra, contando en voz alta cómo había matado al caballo del forastero. Sus hermanos reían mientras las chicas del saloon fingían interés. Un pianista tocaba una melodía melancólica en el fondo. La puerta se abrió con un chirrido. El desconocido entró. El silencio cayó como una losa. Todos los ojos se volvieron hacia él. Hase giró lentamente, con una sonrisa torcida. Mira nada más. El caminador regresó. ¿Vienes a suplicar por otro caballo? El desconocido se detuvo a unos metros. Su mano derecha colgaba relajada cerca del colt. Miró directamente a Hase. Tu caballo.
Hasse parpadeó. ¿Qué? ¿Vas a pagar por él? Cole soltó una risa ronca y dio un paso adelante. Este tipo está loco. ¿Sabes quiénes somos? El desconocido no contestó. El salón entero contuvo la respiración. El pianista dejó de tocar. Afuera, el viento silbaba entre las tablas de madera. Hasse se levantó de la silla, empujando a una de las chicas. Sacó el pecho y avanzó. Nadie me habla así en mi pueblo. Movió la mano hacia su revólver. Fue rápido, pero no lo suficiente. El desconocido se movió con una economía letal. Su mano derecha subió en un borrón. El cañón del Colt golpeó la muñeca de Hasse, desviando el arma. Un segundo movimiento y el revólver de Hasse voló por el aire, cayendo sobre una mesa lejana. Cole rugió y cargó como un toro. El desconocido se hizo a un lado en el último instante. Cole chocó contra la barra con un crujido de madera rota, botellas cayendo al suelo en cascada. Gwyn, desde atrás, sacó su pistola. El clic del martillo resonó. Pero cuando levantó el arma, ya tenía el Colt del desconocido apuntándole directamente entre los ojos. No lo hagas, dijo el desconocido con voz baja, casi amable. Gwyn palideció. Su mano tembló. Bajó el arma lentamente. Hasse, desde el suelo, miró a su alrededor. Los clientes del salón observaban mudos. Algunos vaqueros Pruitt tocaron sus armas, pero nadie se movió. El aire estaba cargado de tensión, como antes de una tormenta. El desconocido mantuvo el Colt firme. Paga. Hasse escupió sangre de su labio partido. Su orgullo ardía, pero la mirada fría del forastero le helaba la sangre. Nunca había visto a alguien moverse así. Era como si el hombre supiera exactamente qué iba a hacer cada uno antes de que lo intentara. Fuera del salón, el sol ya se había ocultado. Sombras largas cubrían las calles. Don Miguel observaba desde su tienda, murmurando una oración en español. En el pueblo, corrían rumores, un fantasma del pasado había llegado. Un hombre sin nombre que traía justicia en el cañón de su revólver. Hasse metió la mano en el bolsillo lentamente. Sacó un puñado de billetes y monedas, lanzándolos a los pies del desconocido. Esto es más de lo que vale ese jamelgo. El desconocido no se agachó. Siguió mirando a Hasse. Recógelo y dámelo. La humillación era total. Hasse, rojo de rabia, se arrodilló y recogió el dinero con manos temblorosas. Se lo entregó. El desconocido guardó el dinero sin contarlo y retrocedió hacia la puerta, sin darles la espalda ni un segundo. Su yegua mora esperaba afuera, atada al poste. Antes de salir, dijo una sola frase. Esto no termina aquí. La puerta se cerró tras él. Dentro del salón, nadie se movía. Hasse se levantó, furioso, pateando una silla. Lo voy a matar. Nadie humilla a los Pruitt. Pero sus hermanos no respondieron con la misma bravata. Habían visto algo en los ojos grises del desconocido. Una promesa silenciosa de muerte si volvían a cruzar el camino equivocado. Esa noche, Flat Rock no durmió tranquilo. Los Pruitt planeaban venganza en voz baja, enviando vaqueros a vigilar los caminos. Mientras tanto, el jinete sin nombre cabalgaba hacia las colinas oscuras, con el dinero en el bolsillo y la yegua nueva bajo él. Sabía que vendrían. Siempre venían. El viento del desierto llevaba el eco de cascos lejanos. La frontera nunca perdonaba. Y esta vez, la sangre estaba a punto de correr, segunda parte. La noche cayó sobre Flat Rock como un velo pesado. En la cantina el Broken Spur, el aire seguía cargado de tensión y olor a pólvora imaginaria. Jess Pruitt golpeaba la barra con el puño cerrado, maldiciendo en voz alta mientras sus vaqueros se reunían a su alrededor. La humillación ardía en su pecho como un hierro al rojo. Nunca nadie lo había hecho arrodillarse. Nunca. Quiero a ese hijo de la chingada antes del amanecer, gruñó, señalando a sus hombres. $10 de oro al que me traiga su cabeza. Vivan o muertos, no me importa.
Cole se limpiaba la sangre de la cara con un paño sucio, todavía aturdido por el golpe contra la barra. Gwyn, más pálido que nunca, cargaba su revólver con manos temblorosas. «Jace, ese tipo no es normal», murmuró Gwyn. Se movía como si supiera todo lo que íbamos a hacer. «Cállate, cobarde», espetó Jace. «Es solo un gringo loco con suerte. Mañana al alba salimos a cazarlo. Quemaremos cada rancho desde aquí hasta la frontera si es necesario». Don Miguel, desde su herrería, observaba las luces de la cantina. Sacudió la cabeza y cerró la puerta con llave. En el pueblo, las familias mexicanas cerraban ventanas y rezaban en voz baja. El desconocido había hecho algo imposible, plantar una semilla de duda en el poder de los Pruitt. María, la chica de la cantina, limpiaba vidrios rotos en silencio, recordando la mirada calmada del forastero. Ese hombre trae justicia o muerte, pensó. Mientras tanto, a varias millas de distancia, en una cañada protegida por rocas altas, el desconocido alimentaba una pequeña fogata. La yegua mora pastaba tranquilamente. Él limpiaba su Colt con un trapo engrasado, revisando cada cartucho. No dormía mucho. Sus oídos captaban cada sonido del desierto, el aullido lejano de un coyote, el susurro del viento entre los mezquites. Sabía que vendrían. Los hombres como los Pruitt siempre lo hacían. La frontera estaba llena de ellos, ganaderos que se creían reyes, hasta que alguien les recordaba que la ley, aunque lenta, existía. Al amanecer, un grupo de 10 vaqueros armados salió de Flat Rock bajo las órdenes de Cole. Jace se quedó en el pueblo, organizando más hombres y enviando telegramas a aliados en pueblos vecinos. No pensaba dejar que este insulto quedara impune. Gwyn cabalgaba con el grupo, pero su mente estaba dividida. Había visto cómo el desconocido desenfundó antes que nadie. Eso no era suerte. Los rastreadores siguieron las huellas de la yegua mora hasta la cañada, pero el campamento ya estaba frío. Solo quedaban cenizas y marcas de cascos. El desconocido había desaparecido como un fantasma. Frustrados, los vaqueros quemaron un pequeño rancho abandonado de un mexicano que había desafiado a los Pruitt meses atrás. El fuego se elevó alto, visible desde millas. Una advertencia. El desconocido observaba desde una colina lejana, oculto entre rocas. Contó los hombres. Vio el humo. Su rostro permaneció impasible, pero en sus ojos grises brilló algo parecido a la determinación. Bajó de la colina y cabalgó hacia el este, evitando los caminos principales. Pasó por tierras áridas donde solo sobrevivían los más duros. En un pequeño puesto comercial regentado por una viuda mexicana, compró provisiones, frijoles, café, balas y un poco de tequila para el frío de las noches. «Señor, tenga cuidado», le dijo la viuda en voz baja. «Los Pruitt están buscando a un hombre solo. Dicen que humilló a Jace en la cantina. Todo el condado habla de eso». Él asintió, pagando con una moneda de oro. «Dígales que sigo caminando». Continuó su ruta. 2 días después, llegó a un pequeño valle donde un arroyo corría con agua clara. Allí acampó de nuevo. Por la noche, escuchó cascos. 3 vaqueros de los Pruitt se acercaron al arroyo, buscando rastros. El desconocido los observó desde las sombras, invisible. Uno de ellos encontró huellas frescas. «Está cerca», dijo el líder. «Lo tenemos». Sacaron sus rifles. El desconocido esperó. Cuando pasaron bajo un saliente de roca, se dejó caer silenciosamente detrás del último. Un golpe preciso en la nuca lo dejó inconsciente. Los otros 2 giraron, pero ya era tarde. El Colt del desconocido brilló bajo la luna. «Váyanse», dijo con calma. «Díganle a Jace que el pago no fue suficiente». Los 2 vaqueros, aterrorizados, huyeron dejando a su compañero atado a un cactus. No dispararon. La reputación del desconocido crecía más rápido que sus balas. De regreso en Flat Rock, la noticia llegó como pólvora. Jace destrozó una mesa de un puñetazo. «Ese cabrón juega con nosotros. Quiero a todos los hombres disponibles. Vamos a rodear el condado». Pero no todo era a favor de los Pruitt.
En el pueblo, la gente empezaba a murmurar abiertamente. El sheriff, un hombre viejo y cansado llamado Harlan, recibió una visita inesperada, un marshal territorial de San Ángelo. El juez había oído rumores del incidente en la cantina. Testigos habían enviado cartas. El marshal, un hombre alto de bigote espeso llamado Reyes, interrogó a varios habitantes. Dicen que un desconocido obligó a Jess Pruitt a pagar por un caballo muerto, comentó Reyes. Y que lo hizo sin apenas moverse. Harlan se encogió de hombros. Los Pruitt controlan todo aquí. Pero después de esto, la gente está cambiando. Reyes tomó notas. Sabía que los Pruitt tenían influencias en Austin, pero también sabía que la paciencia del gobierno territorial tenía límites. Demasiadas quejas sobre tierras robadas y violencia. El desconocido, mientras tanto, no huía. Cabalgaba en círculos, apareciendo y desapareciendo como un espíritu de la frontera. Una tarde, salvó a un joven vaquero mexicano que los Pruitt habían dejado atado en el desierto como castigo por robar una res. Cortó las cuerdas y le dio agua. Vete al sur, compadre. Esta tierra ya no es segura. El joven, agradecido, corrió la voz. Más historias circularon, el desconocido no mataba por placer. Solo actuaba cuando lo obligaban. La tensión crecía. Hasse envió a Cole y Wynn con más hombres a emboscar los caminos hacia San Ángelo. Planeaban interceptar al desconocido antes de que llegara al juez. Una noche, en un paso estrecho entre colinas, tendieron la trampa. 20 hombres armados con rifles esperaban en las alturas. El desconocido se acercaba al paso al atardecer. La luz roja del sol poniente pintaba las rocas. Sintió el peligro en el aire quieto, demasiado quieto. Detuvo la yegua y desmontó, avanzando a pie entre las sombras. Escuchó un clic lejano, alguien amartillando un arma. Arriba, Cole sonrió en la oscuridad. Ahora sí te tenemos, bastardo. Los primeros disparos resonaron. Balas rebotaron en las rocas alrededor del desconocido. Él se movió como una sombra, devolviendo el fuego con precisión mortal. 2 vaqueros cayeron gritando. El caos se desató. Wynn, desde su posición, intentó flanquearlo, pero el desconocido ya había cambiado de lugar. La batalla en la penumbra fue corta pero feroz. El desconocido usaba el terreno a su favor, rocas, arbustos, cada sombra era su aliada. No malgastaba balas. Cada tiro contaba. Cole rugía órdenes, pero sus hombres empezaban a dudar. Este no era un hombre común. Cuando la luna salió, el desconocido había desaparecido de nuevo entre las colinas. Dejó atrás 3 heridos y el miedo sembrado en los demás. Cole regresó a Flat Rock furioso y herido en el brazo. Hasse, al enterarse, golpeó la pared hasta sangrar. Esto se termina cuando yo lo diga. Traigan más hombres de la frontera. Contraten pistoleros si es necesario. Pero en las sombras del pueblo, el marshal Reyes seguía investigando. Había recolectado testimonios. El incidente en la cantina había sido presenciado por más de 20 personas. La ley lenta de la frontera empezaba a moverse. El desconocido acampó esa noche en una cueva escondida. Limpió sus heridas menores y cargó el Colt. Sabía que la red se cerraba. Los Pruitt no pararían. Y él tampoco. La frontera exigía un final, y ese final se acercaba con cada día que pasaba. Tercera parte. La frontera amaneció envuelta en una bruma roja que parecía presagiar sangre. Hasse Pruitt había reunido a casi 30 hombres en las afueras de Flat Rock. Pistoleros contratados de la frontera mexicana, vaqueros leales y sus hermanos Cole y Wynn, todos armados hasta los dientes. La humillación se había convertido en rabia ciega. Hasse ya no quería solo al desconocido, quería borrar su existencia y enviar un mensaje que nadie en Texas olvidara jamás. Hoy termina esto, gruñó Hasse montando su semental negro. Lo colgamos en la plaza del pueblo para que todos vean lo que pasa cuando alguien se enfrenta a los Pruitt. Cole, con el brazo vendado, asintió con ferocidad. Wynn, sin embargo, guardaba silencio. Las noches sin dormir y las emboscadas fallidas le habían robado el sueño.
El desconocido no era humano, era como un castigo enviado por el desierto mismo. El grupo salió al galope, siguiendo rastros frescos que los vaqueros habían encontrado al amanecer. Cabalgaron hacia el norte, hacia un cañón estrecho donde el desconocido había sido visto por última vez. El viento levantaba polvo que les picaba los ojos. En el pueblo, el marsal Reyes terminaba su informe. Había reunido suficientes testimonios, el incidente del caballo, la confrontación en la cantina, los vaqueros heridos. Envió un jinete urgente a San Ángelo con la recomendación de una orden judicial contra los Pruitt por extorsión y violencia sistemática. Mientras tanto, el desconocido esperaba en lo alto del cañón. Había elegido el terreno con cuidado, rocas altas para cubrirse, un solo camino de entrada y salida. La yegua mora estaba escondida en una cueva lateral. Revisó su Colt por última vez, contando las balas. No era un suicida. Sabía que eran muchos. Pero también sabía que los hombres asustados cometen errores. Los Pruitt entraron al cañón como una tormenta. Los primeros disparos llovieron desde arriba. Un vaquero cayó de su caballo. Luego otro. El desconocido se movía entre las rocas como un espectro, cambiando de posición constantemente. Sus tiros eran precisos, calculados. Cada bala encontraba su blanco, un hombro, una pierna, un rifle que volaba por los aires. Allá arriba. Gritó Cole, devolviendo fuego. Una lluvia de balas rebotó en las piedras. Hasse ordenó dividir el grupo para flanquear. Wynne subió por un lado con 5 hombres. El desconocido lo esperaba. Cuando Wynne asomó la cabeza, el cañón de un Colt le rozó la sien. «Baja el arma», dijo el desconocido con esa voz calmada que helaba la sangre. «Esto no tiene que terminar en más muertos». Wynne tembló. Por un segundo, pensó en obedecer. Pero el miedo a su hermano mayor fue más fuerte. Intentó girar el revólver. El desconocido disparó una sola vez, rozándole la oreja. Wynne cayó hacia atrás, vivo pero aterrorizado. Abajo, Hasse rugía de furia. «Lo quiero vivo para colgarlo». La batalla se prolongó. El desconocido recibió un balazo en el costado, pero no se detuvo. Siguió moviéndose, disparando, recargando con manos ensangrentadas. Varios vaqueros huyeron, asustados por la leyenda que crecía con cada tiro. Cole cargó con un grupo hacia la posición del desconocido, pero una avalancha de rocas sueltas, provocada por un disparo certero, lo sepultó parcialmente. De repente, un sonido de cascos nuevos resonó en la entrada del cañón. El marsal Reyes llegaba con 10 hombres del sheriff y una orden judicial en la mano. Detrás venían testigos del pueblo, incluyendo don Miguel y María. «¡Alto el fuego!», gritó Reyes con voz autoritaria. Por orden del juez de San Ángelo, los Pruitt quedan bajo arresto por extorsión, robo de tierras y violencia contra ciudadanos. Hasse giró su caballo, rojo de ira. «Esto es mi tierra. Nadie me dice qué hacer». Un disparo de advertencia del marsal pasó cerca de su cabeza. Los hombres de Reyes apuntaron. Los vaqueros restantes bajaron las armas. El desconocido apareció en lo alto de las rocas, sangrando pero de pie, con el Colt todavía en la mano. Hasse lo miró con odio puro. «Tú, todo esto es por tu culpa». El desconocido bajó lentamente, sin bajar el arma del todo. «No. Es por la tuya. Por creer que podías tomar lo que quisieras sin consecuencias». Reyes se acercó. Miró al desconocido con respeto. «¿Nombre?». El hombre guardó el Colt finalmente. «No importa». Los Pruitt fueron desarmados. Hasse maldecía mientras lo esposaban. Cole fue sacado de entre las rocas, herido pero vivo. Wynne se entregó sin resistencia, aliviado en el fondo. El Marshal leyó los cargos, años de abusos documentados gracias a los testigos que el incidente en la cantina había animado a hablar. Meses después, el juicio en San Ángelo fue breve pero contundente. Los Pruitt perdieron gran parte de sus tierras. Sus métodos de expansión fueron detenidos por la ley territorial. Muchos rancheros pequeños recuperaron lo que les habían robado. Flat Rock respiró libre por primera vez en años.
La cantina de El Broken Spur se llenó de historias sobre el hombre sin nombre que había cambiado el destino del pueblo. El desconocido nunca regresó a Flat Rock. Una mañana, poco después del juicio, montó su yegua mora y cabalgó hacia el oeste, hacia horizontes nuevos. Don Miguel lo vio partir desde su herrería y levantó la mano en silencio. María dejó una flor en el poste donde había atado su caballo aquella tarde. Nadie supo su verdadero nombre. Algunos decían que era un ex-ranger, otros que era un fantasma de la guerra civil. Pero todos coincidían en una cosa: en una tierra sin ley, a veces basta un hombre solo, calmado y hábil, para recordar que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. La frontera siguió siendo dura y salvaje, pero en Flat Rock, la semilla de esperanza que plantó aquel desconocido nunca se marchitó. Y en las noches de viento, cuando el polvo bailaba en las calles, los viejos contaban la historia del hombre que pagó por un caballo muerto y cobró mucho más. Fin.